Bueno, pues continuamos con el siguiente mecanismo de gestión de discos. En este caso, bueno, vamos a hablar un poco de RAID, ¿de acuerdo? RAID es un mecanismo que lo que pretende es proporcionar fiabilidad. Veremos que lo que quiere decir básicamente es tolerancia a fallos y, bueno, pues también tiene algunas características para la mejora del rendimiento en discos, ¿vale? Bueno, pues el objetivo al final es hacer uso de múltiples discos para crear la ilusión o la abstracción de un solo disco con mayor capacidad y, bueno, y mayores velocidades de acceso y encima tolerancia a fallos. Y hacerlo todo esto transparente al usuario y al sistema operativo, ¿de acuerdo? Veremos y vamos a hablar de ellas, las diferentes opciones de configuración, bueno, pues que mezclan diferentes capacidades de fiabilidad, de rendimiento, de capacidad, etcétera, y pues que se etiquetan como niveles, ¿vale? Hay algunos estándar, bueno, nosotros vamos a hablar de los más básicos, que son el 0,1 y el 5, ahí es donde daremos un poco más de detalle, pero bueno, que sepáis que existen muchos más, estos son los estándar e incluso existen, bueno, pues RAIDs propietarios, ¿vale? El RAID, este mecanismo puede estar implementado vía hardware o vía software. Características de cada una, bueno, pues la implementación hardware lo que es muy eficiente desde el punto de vista de rendimiento, pero tiene un coste más alto. ¿Por qué tiene un coste más alto? Bueno, pues porque hace falta un controlador de discos especial, ¿de acuerdo? Y es un controlador, bueno, pues que al final no deja de ser un mini sistema completo con una CPU, con su software dedicado, con su propia memoria y, bueno, pues con su propio espacio de almacenamiento no volátil, ¿de acuerdo? Bueno, esto tiene, veremos, o no lo vamos a ver, pero os lo comento, tiene su target en aquellos sistemas en los que la eficiencia es requerida, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, bueno, pues en aquellos sistemas en los que se requiere una cota de rendimiento y de reconstrucción de ficheros que han fallado, pues con cierta celeridad, ¿vale? Por el lado contrario, también existe la implementación software, que es una implementación que es transparente, que ya está, digamos, todo el software, valga la redundancia, eh, requerido para esta implementación está incluido en la parte del kernel de Linux y, bueno, pues que para los RAIDs más sencillos que veremos un poco más adelante es más que suficiente porque no requiere de ningún hardware adicional al que tiene el equipo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver, como os decía, los niveles de RAID estándar más frecuentes y vamos a empezar por el más bajo, que es el RAID 0, que también se conoce como stripping. ¿En qué consiste este RAID? Bueno, pues en dividir los datos en segmentos que también se denominan strips, de ahí viene el nombre, y distribuirlos en múltiples discos, en este strip, de tal forma que yo lo que puedo hacer es acceder de forma paralela a todos esos discos. ¿Qué se mejora? Se mejora el rendimiento, se mejora la latencia de lectura y de escritura, ¿de acuerdo? La velocidad, lógicamente, se va a incrementar a medida que el número de discos crece, porque, bueno, yo lo que puedo hacer es, en vez de estar limitado por la velocidad de lectura y escritura de un disco, bueno, pues tengo múltiples discos de los que leer y a los que escribir y puedo hacerlo de manera paralela y hacerlo de manera más rápida. Hay que tener en cuenta, bueno, pues que este escalado no es infinito y depende, por un lado, por ejemplo, del cuello de botella que tendremos en el bus, ¿de acuerdo? Si el bus ya no da más de sí, da igual que yo ponga más discos en paralelo, no voy a poder escribir ni leer de ellos de manera simultánea. Y también, bueno, pues también muchas veces depende del tamaño de los datos que queremos leer y probablemente la lectura habitual pues no vaya más allá de 2 o 3 strips. Entonces, bueno, tener muchos discos en muchas ocasiones no va a suponer ninguna mejora de rendimiento. Este tipo de RAID no tiene características de fiabilidad, no hay tolerancia a fallos y una ventaja que tiene es que se utiliza el 100% de la capacidad de almacenamiento. Bueno, veremos que al final, lo veréis según avancemos, la fiabilidad y la capacidad suelen ir de la mano. Aquí no hay tolerancia a fallos, el 100% de la capacidad es utilizable, no hay redundancia. El siguiente tipo de RAID, que sería el RAID 1, se denomina mirroring y es, bueno, pues es un poco el contrario al anterior, ¿de acuerdo? Los beneficios en rendimiento van a ser mínimos
y se apuesta por la fiabilidad. ¿En qué consiste el mirroring? Bueno, pues el mismo nombre lo indica, básicamente lo que consiste es en emplear un segundo disco para hacer una copia de todos los datos del primer disco, ¿de acuerdo? Es decir, tener el contenido de un disco replicado. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues una ventaja que es clara es la fiabilidad. Hay redundancia y uno de los dos discos puede fallar, ¿de acuerdo? Es decir, en el fallo de un disco, bueno, pues tendríamos el otro para recuperar los datos. Esto, fijaros que lo que tiene es un efecto inmediato sobre la capacidad, ¿vale? Solo el 50% de la capacidad total estará disponible. Y en cuanto al rendimiento, bueno, pues realmente no hay una mejora de rendimiento clara, pero bueno, sí que hay algún beneficio. Por ejemplo, puede haber un beneficio de la lectura porque puedo leer de dos sitios distintos, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, fijaros, en las escrituras no hay mejoras porque bueno, todo va replicado y cada vez que escribo un dato lo tengo que escribir en dos lugares distintos, ¿vale? Seguimos hacia adelante, algunos hacia RAIDs un poco más complejos, como son algunos que mezclan, bueno, pues eso, redundancia y rendimiento, ¿vale? Entonces llegaríamos al RAID 4, que es un RAID que hace stripping y hace paridad, ¿de acuerdo? Fijaros que, bueno, pues al final es una especie de mezcla del 0 y el 0 y el 1, ¿vale? ¿En qué consiste este RAID? Ahí en la figura tenéis un poco el esquema. Básicamente va a haber un disco siempre dedicado a almacenar información sobre la paridad del resto de discos, ¿vale? La información en el resto de discos se divide como en el RAID 0 en base a strips y bueno, pues a cada disco se accede de manera individual, ¿de acuerdo? ¿Qué ganamos con almacenar la paridad? Bueno, pues lo que ganamos, fijaros, es tolerancia a fallos. Ganamos tolerancia porque permitimos un fallo en un disco. ¿Y por qué permitimos un fallo en un disco? Bueno, pues porque gracias a ese disco en el que almacenamos la paridad, cuando uno de los discos de datos falle, podemos recuperar la información de ese disco que falla en base a la paridad. Fijaros en el ejemplo que tenéis en la figura, en lo que dice, que nos dice que si el disco 2 falla, yo puedo recuperar los valores de ese disco, es decir, podría recuperar el contenido del bloque A2 haciendo una operación del contenido del bloque A0 con el contenido del bloque A1 y con el bit de paridad o con la información de paridad almacenada en el disco, ¿de acuerdo? Haciendo una operación de XOR, bueno, pues podría recuperar el contenido de A2, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros que el problema es que en un escenario en el que un disco falla, bueno, pues las operaciones de lectura o de extracción de información de ese disco que ha fallado pues son muy costosas, ¿de acuerdo? Fijaros que, bueno, pues lo que antes era leer un bloque o un strip, que era el de strip A2, ahora lo que implica, desde el punto de vista de rendimiento, es leer 3 bloques, que son A0, A1 y PA, y además hacer una operación con el contenido de todos ellos para recuperar la información de A2, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues siempre tened en cuenta, digamos, que esta protección contra fallos, el objetivo es evitar un desastre, o sea, evitar una parada de todo el sistema o que el sistema deje de funcionar, pero no es algo que sea mantenible en el tiempo, ¿de acuerdo? O sea, el rendimiento de un sistema con un disco fallido se degrada de manera importante, ¿vale? Y los usuarios lo notarían rápidamente, ¿vale? Bueno, continuando un poco con las características de este tipo de RAID, en lo que hemos dicho, fiabilidad, toleramos el fallo de un disco y en capacidad, bueno, pues fijaros, en el RAID 1 perdíamos la mitad de la capacidad porque hacíamos mirroring completo, en este RAID perdemos menos capacidad, ¿de acuerdo? Solo uno de los discos, el disco dedicado a la paridad, es el que no está disponible. Y en cuanto a rendimiento, bueno, pues como pasaba de nuevo en el RAID 1, bueno, tenemos un
un alto rendimiento para las lecturas, pero tenemos un cuello de botella para las escrituras, ¿de acuerdo? ¿Por qué se produce este cuello de botella para las escrituras? Bueno, pues fijaros, vamos a ver un poco cómo funciona el proceso de escritura y entenderemos el proceso, ¿vale? Imaginaros que yo quiero escribir en las posiciones 0, 5 y 7, tengo que escribir esas posiciones que pertenecen a cada uno de los discos de datos de mi sistema RAID. Bueno, pues el proceso sería el que veis en esta figura, ¿de acuerdo? Yo leería, e incluso lo podría hacer en paralelo, los bloques 0, 5, 7, ¿de acuerdo? Y leería también los bloques de paridad. Fijaros que ya tengo el primer cuello de botella, ¿de acuerdo? Porque o sea, así como los bloques 0, 7 y 5 los puedo leer en paralelo, los bloques de paridad PA, PB y PC los tengo que leer en serie, ¿de acuerdo? Ahí hay un primer problema de rendimiento. El siguiente problema, o sea, como tengo que escribir en esos bloques, tengo que recalcular la paridad, ¿vale? Tengo que escribir los nuevos bloques modificados en 0, 7 y 5 de los bloques de datos que han sido modificados y lo puedo hacer de forma paralela, pero con los bloques de paridad me vuelve a pasar lo mismo que cuando los leía, ¿de acuerdo? Como están todos en el mismo disco, tengo que hacer una escritura serializada y esto me afecta al rendimiento, ¿de acuerdo? Es decir, en RAID 4 no es o no parece buena idea almacenar todos los bloques de paridad en el mismo disco, ¿de acuerdo? Y esto es lo que arregla el RAID 5, que es uno de los RAIDs más habituales y más comúnmente utilizados, ¿de acuerdo? La única diferencia de RAID 5 frente a RAID 4 es que se distribuye la paridad entre los discos, ¿de acuerdo? Todo funciona igual, es decir, seguimos teniendo un bloque de paridad por si y se permite un fallo en uno de los discos, se sigue perdiendo la capacidad equivalente a un disco, simplemente que es, bueno, pues esa pérdida de capacidad ahora se distribuye entre los diferentes discos porque la paridad se almacena en todos los discos y la ventaja que tenemos es que eliminamos ese cuello de botella de las escrituras, ¿de acuerdo? Es decir, eliminamos ese cuello de botella de tener todas las paridades en el mismo disco y tener que serializar los accesos, ¿vale? Bueno, pues ahí os dejo alguna información sobre otros tipos de RAID y como ya os indiqué al principio de este vídeo, bueno, pues estos RAIDs son los más básicos, son los que vamos a tratar en la asignatura, no vamos a profundizar más, pero bueno, debéis saber que existen muchos más, existen más RAID estándar y además, bueno, pues existen, como os he dicho, RAID